Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El misterio del Verbo encarnado es un tema analizado por Adelante la Fe. Veamos. Aquel que ahora es hombre, es decir, Cristo, fue también un ser no compuesto. Pues bien, aquello que era Dios permaneció, mientras asumió aquello que no era hombre. Al inicio era sin causa. ¿Cuál es en efecto la causa de Dios? Pero sucesivamente tuvo origen por una causa. Y esta causa fue el querer salvarte solo a ti, que lo insultas, que solo por eso desprecias la naturaleza divina del Hijo, que aceptó tomar de nosotros la vulgaridad carnal, uniéndose a la carne por medio del intelecto intermediario, se convirtió en Dios el hombre terreno, ya que se unió a Dios tanto que se convirtió en un solo ser en cuanto a que el elemento mejor prevaleció con el fin de que yo pudiera convertirme en Dios tanto como Dios se convirtió en hombre. ¿Cómo es esto? Veamos. Él fue engendrado, sí, pero había sido ya engendrado antes. De la misma manera, está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos todo obstáculo. Por eso, durante este tiempo, la Iglesia como Madre amantísima y celosísima de nuestra salvación, nos enseña a través de himnos, cánticos y otras palabras del Espíritu Santo y de diversos ritos a recibir convenientemente y con un corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo
con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo. No de otra manera nos lo enseñaron con sus palabras y ejemplos los patriarcas del Antiguo Testamento para que en ello los imitáramos. San Perpetuo, obispo de Tours, que vivió hacia la mitad del siglo V, como dice el padre Croiset, viendo que el fervor de sus diocesanos se enfriaba día a día en su participación durante este santo tiempo, y sobre todo que se habían relajado mucho en cuanto al ayuno, ordenó que se ayunase por lo menos 3 días en la semana durante el Adviento. Tal ha sido en todo tiempo la persuasión de que el Adviento era un tiempo de penitencia, de oración y de recogimiento, el cual la Iglesia ha mirado siempre al par con el santo tiempo de Cuaresma. Si la Cuaresma de 40 días había sido instituida por la Iglesia para que sirviese de preparación a la fiesta de Pascua, del mismo modo fue establecido el Adviento para disponernos a la celebración de la Navidad. Y si todos los domingos del año deben santificarse dignamente, ¿cómo no deben ser dignamente celebrados los domingos de Adviento, tan privilegiados sobre los demás días del año? Pero, estimado oyente, el Adviento ahora se ha devaluado a tal punto que hoy no se habla de ayuno, mortificación y conversión interior. La mayoría de los cristianos hoy en día olvidan la importancia de estos 4 domingos y prácticamente los dejan pasar como si nada. Es que los mismos cristianos hemos reducido la Navidad a un acontecimiento del calendario para celebrar y festejar, antes que recibir a Jesús en nuestros corazones. Si nuestra Santa Madre Iglesia pasa el tiempo del Adviento ocupada en esta solemne preparación al triple Adviento de Jesucristo, la oración y la conversión deben marcarlo. En primer lugar, es un deber nuestro el unirnos a los santos del Antiguo Testamento, como dice el padre Próspero Werenger, para pedir la venida del Mesías y pagar así la deuda que toda la humanidad tiene contraída con la misericordia divina. Cumplido este primer deber, pensaremos entonces en el adviento que el Salvador quiere hacer en nuestro corazón. Advenimiento lleno de dulzura y de misterio, y que es consecuencia del primero, puesto que el buen pastor no viene solamente a visitar a su rebaño en general, sino que extiende sus cuidados a cada una de sus ovejas, aún a la 100ª que se había extraviado. Por lo tanto, la confesión sacramental debe marcar la preparación verdadera de la Navidad. Ahora reflexionemos. ¿Con Jesús o contra Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿Emociona realmente contemplar la actitud de humilde de fe de los pastores ante el mensaje que reciben de los ángeles la noche de la Navidad? Dejan sus rebaños a buen recaudo, toman algunos sencillos obsequios y se dirigen hasta la gruta donde adorarán a su Dios. Le expresan su gratitud y su amor
y dejan en sus manos lo mejor que tienen entre sus pertenencias. Un poco más tarde, los magos reciben el mensaje de la estrella. También ellos dejan su hogar y se embarcan a la arriesgada aventura de un largo viaje. Llegan a Belén, adoran reverentemente a Jesús como a Dios y Señor. Le ofrecen oro, incienso y mirra y le manifiestan su admiración por su categoría, su sumisión por la dignidad, su amor por la delicadeza que mostró al venir al mundo y avisarnos de tan maravillosa noticia. Pero hay un personaje diverso, desconfiado, enemigo de la realidad de la Navidad. Es Herodes. La noticia del nacimiento de su Salvador no le alegra. Disimula su estupor ante los magos y les pide que le manifiesten dónde lo han hallado para aniquilarlo. Actitudes contrarias de la Navidad que se repiten también hoy y parten en dos a la humanidad. Por una parte, quienes necesitan a su Dios se preparan íntimamente a recibirle. Anhelan el encuentro personal con su Redentor en la cuna de Belén y gozan con el mensaje de su Dios, que les dirá desde la cuna lo siguiente: no, yo no quiero la condenación del pecador. Entiendan, quiero que se convierta y viva. Que es un mensaje repetido por casi todos sus grandes profetas a través de los siglos, ¿cierto? Hay que elegir a tiempo, estimado oyente. Interesa mucho la actitud que elija cada uno de nosotros ante el Dios niño. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Lo veneramos como los pastores y magos o lo tratamos de degollar como Herodes? De este niño no se ríe nadie, ya que él juega la última carta y la última partida. Ante su tremenda y majestuosa presencia de juez eterno, acudiremos todos, uno por uno, con tiempo suficiente para contentar nuestra vida con sus transgresiones y traiciones, y con actos generosos de bondad. Nadie, ninguno se escapa de ese puente de la muerte. El poderoso Herodes debería presentarse ante el juez Jesús, lo mismo que el más modesto de los pastores. Como también pasaremos ante ese tribunal, usted y yo. Importa mucho cómo conciba yo la Navidad, cómo conciba usted la Navidad y cómo me prepare a celebrarla, sino como fiesta profana carnavalesca o como encuentro gozoso, amistoso con mi Dios hecho niño. También hablemos ahora de la confesión del Adviento. Pensemos en esto. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, pasión y gloria, solamente se pueden comprender en relación al pecado. Jesús vence al pecado. De ahí las palabras de Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Señor lo dijo. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor nos llama a la conversión, estimado oyente,
a una derrota del poder del maligno. Él es el vencedor del pecado. El cristiano debe luchar contra el pecado y estar convencido de que es un absurdo estar con Jesús y al mismo tiempo apegado al pecado. ¿No cree usted? El pecado es la horrible enfermedad que deforma la vida espiritual. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. En una palabra, es un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una rebelión contra el amor que Dios nos tiene. Por eso el pecado nos aparta de Dios, porque es amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Así como sea tu preparación en el tiempo de Adviento, será tu Navidad. Para vivir bien el Adviento y la Navidad, consecuentemente, lo primero que hay que hacer es preparar el establo de nuestros corazones. Es decir, estar en gracia de Dios. La confesión es esa preparación que limpia el corazón de cada uno para que nazca el niño salvador. Sin esa gracia, es construir sobre arena. De tal forma que por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, nuestros corazones estén dispuestos con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Pensemos, ¿cómo huele un establo? ¿Es agradable el olor del establo? ¿Dónde están los animales? Los desechos de los animales, etcétera. Ahí, en un establo, nuestro Señor quiso nacer. ¿Se da usted cuenta del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? Que no se escandaliza cómo huele nuestra alma de pecado, de egoísmo, de violencia, de enojos, de tantas cosas que habitan en nuestra alma. Pero el Señor toca a la puerta de nuestra alma, que huele mal, pero que con su gracia y nos puede regresar la dignidad para su mayor gloria de Dios. Con su gracia puede perdonarnos, puede convertirnos y seremos un aroma agradable a Dios nuestro Señor. Fue llevado en un vientre de mujer, pero fue reconocido por un profeta que era también él llevado en un vientre y que dio un salto al acercarse al Logos, por medio del cual había sido hecho. Estuvo envuelto en vendas, es verdad, pero fue también liberado de las vendas de la sepultura en el momento en que él resucitó del sepulcro. Fue puesto en un pesebre, pero fue glorificado por los ángeles. Fue indicado por una estrella y fue adorado por los magos. No tenía forma ni belleza. Lo dice Isaías capítulo 5, versículo 32. A los ojos de los judíos. Pero para David era perfecto en su belleza más que todos los hijos de los hombres. Salmo 43.
y además brillante sobre la montaña, y llegó a ser más luminoso que el sol, introduciéndonos en los misterios de futuro. Fue bautizado, sí, en cuanto hombre, pero borró los pecados en cuanto era Dios. Y fue bautizado con la finalidad de santificar las aguas. Fue tentado en cuanto hombre, pero venció en cuanto Dios. Y nos exhorta a tener coraje, porque Él ha vencido al mundo. Experimentó el hombre, el hambre también, pero dio de comer a miles de personas. Y es el pan de vida bajado del cielo. Tuvo sed, pero gritó: si uno tenga sed, venga a mí y beba de mí. Y prometió transformar en fuentes de agua a aquellos que creyeran en él. Estuvo cansado y descansó, pero era el reposo de aquellos que están cansados y angustiados. Estuvo abrumado por el sueño, pero se hizo ligero hasta caminar sobre el mar y dio órdenes a los vientos. Y cuando Pedro se hunde en las aguas, él lo levanta. También paga el impuesto, pero encuentra la moneda en la boca de un pez y es el señor de los que le piden el impuesto. Lo llaman samaritano y endemoniado, pero salva a aquel que baja de Jerusalén y se encuentra con los ladrones. Y además es reconocido por los demonios a los que él expulsa. Precipita en el abismo a una legión de espíritus y ve caer como un relámpago al jefe de los demonios. Ha sido apedreado pero no capturado. Ora pero escucha. Llora pero hace cesar las lágrimas. Pregunta dónde ha sido puesto Lázaro porque era hombre, pero resucita a Lázaro porque era Dios. Es vendido y a un precio muy bajo, a solo 30 monedas de plata. Pero es Él quien rescata al mundo maravilloso, hermano. Y a un gran precio, es decir, a precio de su santísima sangre. Como una oveja es conducido al matadero, pero es el pastor de Israel y ahora también de toda la tierra. Como un cordero no tiene voz, pero es el logos anunciado por la voz de aquel que grita en el desierto. Fue herido, pero cura todas las enfermedades y toda debilidad. Es levantado sobre el madero, en donde viene clavado, pero nos regenera por medio del leño de la vida. Y salva también al ladrón que había sido crucificado junto con él, y difunde las tinieblas sobre todo lo que se ve. Le dan a beber vinagre, que se usa como la hiel de los alimentos. ¿A quién? A aquel que cambió el agua en vino, a aquel que hizo desaparecer el gusto amargo de las aguas en el desierto, a aquel que es la dulzura y toda delicia. Entrega su alma al Padre, pero tiene la potestad de retomarla y rasga el velo del templo, que es manifestación de las realidades celestiales. Hace romper las piedras del sepulcro y los muertos resucitan antes del tiempo. Muere,
pero vivifica y destruye la muerte con la muerte. Es sepultado, pero resucita. Baja al Hades, a los infiernos, pero saca de allá las almas y vuelve a los cielos, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.